Bueno, para lo que venimos en realidad es para escuchar de la palabra de Dios y quiero pedirles por favor, si no están ahí, que vayamos a Efesios capítulo 6. Estamos en el último capítulo de Efesios y nos encontramos en esta sección, en una parte donde estamos hablando de lo que se llama el código del hogar. Como sabemos, la familia está bajo ataque en nuestro tiempo y en la gracia del Señor tenemos secciones específicas en las cuales la Biblia nos muestra cómo el Evangelio nos debe dar una perspectiva distinta de nuestras relaciones horizontales. Debido a que Dios nos salvó de manera vertical, nosotros podemos ver nuestras relaciones horizontales de una manera distinta. Y vimos eso hace unas semanas, como dijimos que el hogar cristocéntrico y cómo el esposo tiene que tratarle a su esposa. Cómo la esposa tiene que vivir en luz del Evangelio. Y el día de hoy empezamos una sección que va a hablar para los hijos y los padres en los versículos del 1 al 4. Y si es que el Señor nos lo permite, la próxima semana nos enfocaremos en el versículo 4. Entonces, mientras pensamos en esto, tenemos que recordar algo. Esta sección no empezó con Pablo diciendo, ok, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ahora sí hablemos de la familia. Quiero decirles qué hacer como familia. No era como que empezó hablando de eso, sino, si por favor me acompañan con sus ojos, todo empezó en el capítulo 5, versículo 15, si me acompañan, y dice lo siguiente: por tanto, tened cuidado cómo andáis. Entonces él va a decirnos, como creyentes tenemos que vivir, tenemos que caminar el día a día con cuidado. Tenemos que ser cuidadosos de lo que hacemos. Y después de eso, el texto nos empieza a dar una muestra de qué significa caminar con cuidado, que termina, por favor, si miran en el versículo 18 al final, donde dice, si no sed llenos del Espíritu. Entonces, maneras de vivir con cuidado es que eres lleno del Espíritu. Y el ser lleno del Espíritu en nuestro contexto muchas veces es mal entendido. Entonces, Pablo aquí nos dice qué significa ser lleno del Espíritu. Y acompáñenme con sus ojos, por favor. Versículo 19 dice que una persona llena del Espíritu se muestra porque atesora la palabra de Dios, sus cánticos, sus conversaciones. En lo más profundo de su corazón, la palabra tiene lugar principal, esa palabra que fue inspirada por Dios. Además de eso, en el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo. Qué versículo tan importante para el día de hoy. Una vida llena del Espíritu es una vida en la cual das gracia por todas las cosas, inclusive las cosas difíciles como un paro. Le agradecemos a Dios porque sabemos que Él está haciendo algo. Y el versículo 21, por favor, dice la otra manera es sometiéndonos unos a otros en el temor en Cristo, temor de Cristo. Como muestras que estás lleno del Espíritu Santo, también muestra que hay un sometimiento bíblico. Y es por eso que dice en Cristo. Y vemos como las esposas, pensando en Cristo, se someten a sus esposos que son imperfectos. Y hermanas dicen amén. Y de la misma manera vemos que los esposos lideran a esas esposas y las aman como Cristo amó a su iglesia. Y el día de hoy vamos a ver en cambio que seguimos caminando y ahora les dice a los hijos, hijos, tienen que obedecer a sus padres y honrarles en Cristo. Cristo es la motivación y esto es muy importante desde el principio decirlo, porque no venimos acá nada más a ser personas morales, de eso no estamos interesados. El Evangelio nos cambia y nos hace vivir de manera distinta, pero tenemos que empezar siempre dándonos cuenta de que esto no solamente es ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser un mejor hijo, ser un mejor papá. Si hacemos solamente eso estamos perdiendo el tiempo. Estamos más interesados aquí de que Dios cambia vidas de tal manera que nosotros cambiamos nuestra manera de vivir. Y esto es muy importante. En estas últimas semanas tuve el privilegio de hablar con algunos de ustedes y algo que quiero asegurarme que está subrayado 10,000 veces es que cuando decíamos esto, así es un esposo bíblico, no estamos diciendo sea un esposo bíblico, primero ama a Cristo. Y en respuesta, ese corazón se cambia y te conviertes en ese esposo. Lo mismo para esposas. No venimos aquí nada más a poner más cargas en los hombros de personas, pero en recordar de que tenemos un Salvador. Entonces, con eso en mente, el día de hoy llegamos a esta parte donde dice, versículo 1 del capítulo 6, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ahora, antes de empezar a ver parte a parte, casi palabra a palabra, qué significa esto, quiero decir algo muy importante. El día de hoy tenemos el privilegio de que hay niños de la Fuentecita. Si tú eres un niño de la Fuentecita que te quedaste hoy, levanta tu mano, porfa. Hola, mijo. ¿Quién más? Ahí está otro, hola.
¿Dónde más? ¿Otro? Hola. Estamos muy agradecidos de que ustedes se queden aquí con nosotros. Estamos tan pero tan contentos y gracias por quedarte aquí el día de hoy. ¿Sabías que Cristo dijo en Mateo 19 y en Marcos 10, dijo, dejad que los niños vengan a mí? Entonces los niños son muy, muy importantes en los ojos de Jesús. Y es por eso que, es más, Pablo aquí escribe una parte y les dice, esto es para ustedes hijos. Obviamente estos son los hijos chiquititos y también aquí hijos grandes que están aquí también. Pero el día de hoy queremos asegurarnos de que ustedes sepan, niños chiquitos, que estamos muy emocionados que estén aquí. En ese tiempo, los niños no les ponían mucha atención, no tenían muchos derechos. Entonces el mero hecho de que Pablo viene y les dice, hijos, les está dando una responsabilidad, un valor, algo tan hermoso que en ese tiempo no había. Y de esa manera el cristianismo es muy distinto. Y el día de hoy estamos agradecidos por ustedes. Entonces si tienes uno de esos guaguas alrededor tuyo, dale un high five, como se dice, un chócale, y estamos emocionados que estén aquí, ¿ok? Entonces ahora sí, oremos y lancémonos en nuestro texto una vez más. Padre, una vez más te agradecemos por este texto y te queremos, Padre, pedir de que tú nos permitas ver lo hermoso de las cosas que dicen aquí. Guárdame, Padre, de poder decir cosas que no van a ser útiles, que cualquier palabra que salga de mi boca sea realmente lo que tú quieres que esta congregación escuche, y manténme cerca, abrazado, no separándome de este texto que es tan hermoso y de toda tu palabra. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, antes de continuar, importante, entonces este texto es para hijos, pero hijos en este contexto tiene que ver, esta palabra para hijos tiene que ver con descendientes. Entonces no estamos solamente hablando de hijos chiquitos, pero estamos hablando también de hijos jóvenes, si estás aquí eres joven, o también de hijos adultos que todavía están bajo el techo de sus padres. En otras palabras, si tú vas en tu casa donde estés viviendo y tú abres la refrigeradora y hay comida ahí, y tú dijiste yo no aporté para traer esa comida, este mensaje tiene importancia para ti. Si tú llegas y estás en tu casa, en la casa de tus papás, y te pones en el internet y tú no estás pagando por ese internet, este versículo es muy importante para ti. Esto es muy importante para todos nosotros también, así ya no vivas con tus papás, porque nos va a hablar de cómo debemos tratar a nuestros papás, inclusive cuando ya no vivimos con ellos. Entonces, de cierta manera, este texto es para todos nosotros de una manera u otra. Y queremos pedirle al Señor que por favor nos ayude para darnos cuenta. Entonces, por favor, observen conmigo, primero que nada, que hay dos mandatos. En el versículo 1 dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Y en el versículo 2 y 3 hay un enfoque en honra a tu padre y madre. Ahora, podríamos decir eso es lo que tienen que hacer y se acabó. Pero sabemos que esto es complicado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando vivía con mis papás que obedecer no era lo más fácil. Quizás el día de hoy tú estás aquí y dices, si tú supieras qué difícil es traerle a mis hijos acá porque no obedecen. O inclusive a veces obedecemos, pero no lo hacemos de corazón, ¿verdad? Obedecemos, yo obedezco porque toca. Entonces, ¿qué significa esto? Y el texto el día de hoy nos va a dar 7 características de la obediencia que agrada a Dios. Y vamos a ver todos estos en este texto, ¿ok? Entonces, el primer punto que vamos a ver es, ¿qué significa ser obediente? ¿Qué significa ser obediente? La obediencia en nuestro tiempo tiene muchísimas perspectivas, como decimos, a veces vamos y obedecemos, o a veces, ¿no es cierto?, la clásica, mi hijo saca la basura, mi hijo saca la basura, mi hijo saca la basura, mi hijo saca la basura. ¿Qué verás? Ya sacó la basura. ¿Eso es obediencia? Técnicamente sí. ¿Pero a eso se refiere el texto? Entonces vamos a ver qué es primero la obediencia. Entonces, ¿cuál es la obediencia que agrada a Dios? Es una obediencia que incluye hacer tanto como escuchar. Aquí la palabra que Dios escribe mediante Pablo es una palabra que se usa de varias formas. Por ejemplo, en Isaías 65:24, escuchen, dice, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estará hablando y yo habré oído. Entonces ves que esta obediencia, esa palabra oído, tiene esta misma palabra de obediencia. Entonces tiene la idea de que es una persona que está pendiente de lo que se está diciendo, número 1. Número 2, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 13, vemos que esta es la palabra que se usaba para el portero. ¿Cuál es el trabajo del portero? No es una pregunta difícil. Cuidar la puerta, ¿no es cierto? Entonces alguien golpea la puerta y el portero va y abre la puerta y dice, ok, ¿qué necesita? Puede significar que le tienes que entregar algo o abrir la puerta. Entonces tenía que estar pendiente para poder responder. La palabra además se usa también cuando alguien sigue instrucciones o cuando alguien está sujeto a alguien y esta otra persona está pendiente de qué es lo que la otra persona le va a pedir que haga.
Pablo usa esta palabra en el capítulo 6, versículo 5, en el contexto de obedecer a un amo terrenal. Lo mismo que vemos en Filipenses 2, versículo 12 y Colosenses 3, versículo 22, en los cuales siervos han sido llamados a obedecer a sus amos. Y en ese contexto tiene la idea de esclavitud. Es más, hablando de la esclavitud en Romanos 6, 16, cuando la Biblia habla que somos esclavos del pecado y somos obedientes a la carne, obedientes al pecado, es la misma palabra. Entonces la idea de que una persona que no tiene a Cristo es esclavo del pecado y termina obedeciendo a sus pasiones, esa es la misma palabra que vemos aquí, es obedecer. Además, uno de los usos quizás más claves y más importantes que quizás nos hagan acuerdo es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos le obedecen a Él, ¿verdad? Los espíritus malignos en Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Y al final del versículo dice, Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. No solamente a los espíritus, pero ¿quién? Los elementos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora les hago una pregunta aquí. Los vientos y los espíritus se preguntan entre sí, ¿le obedecemos ahorita o después? Ahorita estoy ocupado. Cuando Cristo dice alguna cosa, cualquier le obedece en ese instante. Y esa es la idea, mis amados amigos, del día de hoy. Los hijos tienen un llamado de obedecer, lo que significa que escuchan y responden, escuchan y aceptan, escuchan y se dan cuenta de que este es un llamado porque Dios dice y los puso delante de mí estos padres en los cuales yo tengo que obedecerles a mis papis. Y esto una vez más va desde ti, niño chiquito que estás aquí, qué bacán tenerte aquí de la fuentecita, hasta niños grandotes y jóvenes adultos. Tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres y vamos a ver en qué momento. Ahora, ¿cuándo tenemos que obedecerles? Hay maneras en el griego en el cual el autor podría haber escrito y tú les obedeces una vez o tú les obedeces a veces, pero la manera como Pablo escribe estas palabras usa la forma del verbo que tiene la idea de una acción continua, es una obediencia constante, es una manera de vivir, es la misma manera que Pablo a veces habla, que dice caminen de la manera digna, no era que caminen de manera digna, no vivan de una manera digna una vez, sino el cristianismo es todos los días. Y de la misma manera los hijos están llamados de que de manera constante tienen una disposición de obedecer. ¿A quién obedecen? Y obviamente, quizás dices obviamente a sus papás, pero quiero que se den cuenta algo muy importante. El texto dice a vuestros padres. Y esto sigue de manera paralela a lo que hemos visto anteriormente. ¿Recuerdan el llamado a las esposas? Sométanse a su esposo, no era sométanse a quien sea. Y esto tenemos que tener mucho cuidado en nuestro contexto, porque a veces como iglesia decimos, no, entonces la esposa se tiene que someter a cualquier. No, la esposa se somete a esas autoridades que el Señor ha puesto y empiezan con su esposo. Esposos, amen a su esposa, no a la amiguita, no, su esposa es prioridad. Hay una relación especial en la cual la esposa se somete a su esposo, el esposo ama a su esposa y los hijos se someten de manera especial ¿a quiénes? A sus papás. Y aquí personas dirían, pero qué feo. Todo el mundo nos está diciendo que nos tenemos que someter a alguien, ¿no es cierto? Si tú haces deportes, te sometes a tu director técnico, al árbitro y a muchas otras cosas. Si tú estás haciendo cualquier tipo de juego, hay reglas del juego a las cuales te tienes que someter. Aquí hay algunos de ustedes, muchachos, les gusta jugar juegos de video, no sé si les ha pasado, pero yo recuerdo en mis tiempos que estabas jugando el juego de video y el rato menos pensado, uno se volvía todo rebelde. Y decía, ¿sabes qué? Estoy en el carrito y en vez de ir por toda la carretera, yo me iba por la montaña. No sé si hacían eso alguna vez. Y te ibas por toda la montaña, por toda la montaña, por toda la montaña, hasta que había un momento donde la computadora ya no te dejaba seguir. No sé si les acuerdan. Llegabas y ya no podías. Y en ese momento te tocaba someterte, te tocaba volver al caminito y seguir el mismo camino. Y tenemos que someternos de una manera a otra. Nos sometemos a nuestros profesores, nos sometemos a las leyes. A mí me tocó ir a tratar de matricular el carro. Tus amigos te dividen que te sometas a las ideas que ellos tienen. Si es que tú no haces esto, no vas a ser parte de nuestro grupo. Todo mundo te está diciendo que les obedezcas. Y Dios te está diciendo, yo he mandado a alguien para que tú les obedezcas a ellos, porque yo les voy a pedir cuentas a ellos de tu vida. Entonces,
niños de la iglesia, jóvenes de la iglesia, jóvenes adultos de la iglesia, la palabra de Dios dice que si tus padres siguen siendo tu autoridad, Dios te manda que tengas una actitud constante de escuchar y responder en obediencia a ellos como un regalo de Dios, constantemente. Y si estás escuchando esto bien, deberías sentirte en este momento incómodo y decir, no puede ser, es demasiado, no puedo. Y te hago acuerdo de algo. ¿Recuerdan que hizo Cristo con el Padre? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y tú dices, claro, fácil, Cristo se sometió a Dios, perfecto, pero si tú les conocieras a mis papás. No digas amén porque tu papá... Es tan difícil obedecerles a nuestros papás. Y lo que normalmente decimos es que no me entienden. Es que ellos no entienden la situación, no me cachan, es por eso que me frustran tanto. Pero Cristo aún así nos da un ejemplo. Y quiero que abran por favor sus Biblias a Lucas capítulo 2. Quiero que primero vayas a Lucas capítulo 2 y después le voy a pedir a la persona que está en el PowerPoint si lo puede poner. Pero trata de ir en tu propia Biblia, Lucas capítulo 2. Y observemos algo aquí, amigos. Lucas capítulo 2, versículo 40 dice lo siguiente. Miren lo que dice. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Este niño, vamos a ver en los siguientes versículos, está alcanzando los 12 años de edad. Y a los 12 años de edad en nuestro contexto empieza la edad del burro. Entonces este niño está llegando a esa edad, pero es el niño Jesús. Y Jesús obviamente es sin pecado, y el texto dice claramente que está llenándose de sabiduría y de gracia. Este es un niño como ningún otro. Y sigamos leyendo, por favor. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iban en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Entonces aquí lo que estamos viendo es que este niño chiquito, este joven de 12 años, está dando respuestas, está totalmente, todo el mundo está atónito a lo que sabe más teología, más Biblia que cualquier otra persona. Y miren lo que dice. Versículo 48, cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia. Y él le responde, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y miren lo que pasa en el siguiente versículo, porque aquí tú dirías, ¿sabes qué? Jesucristo acaba de mostrarle a sus papás que ellos no le entienden. Jesucristo acaba de mostrarle a sus papás que Él sabe más, que es verdad. Que Él es más sabio que ellos, es verdad. Pero miren lo que dice el versículo 51 y 52. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó, ¿qué dice la palabra? Sujeto. Cristo se sujetó a 2 padres imperfectos. Ese Jesús, la palabra de Dios dice que todas las cosas están sujetas por Cristo. Cristo estaba sujetando y manteniendo todas las cosas, inclusive para que pueda estar vivo María y José. Y aún así Él se somete a ellos. El día de hoy, hijo, de cualquier edad que estés, no tenemos respuesta, no tenemos algún tipo de manera de decir, ¿sabes qué? Es que ellos no me entienden. Sin que podamos ver a Cristo y decir, a Él quizás no le pudieron entender. Tus papás y tú son todos pecadores. Este era el hijo perfecto y aún así él decidió someterse a sus padres. Es increíble, es totalmente increíble. Ahora, Dios puso esos padres en tu vida por un motivo y Él les va a hacer rendir cuentas en algún momento. Y amigos, hace una semana tuvimos la conferencia aquí con José Lo Mercado y tuvimos la oportunidad de comer con él y él dijo algo que me impactó muchísimo. Estamos hablando de temas de ser papá, etcétera, etcétera, y él dijo, ¿sabes qué? Al final del día, si es que 2 papás se van a dormir y no están cansados, seguramente no están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ser papá cansa. Amén, papás.
Nadie dice amén, hijo. ¿Avisarán cómo lo hacen, por favor? Hoy están dormidos, creo. Pero es verdad, ser papás es difícil. Ser papás cansa. Y es por eso, hijo, si tú eres un hijo el día de hoy, ayúdales a tus papás. Escúchales a tus papás. Sométete a ellos, obedéceles a ellos. Haz que su trabajo delante de Dios les va a pedir cuentas en algún momento. Y que tú puedas decir, yo hice todo lo posible, desde lo chiquito que seas hasta lo grande que seas. Haz que para tus papás sea lo más gozoso el pastorear tu corazón. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. Entonces, una vez más, ¿cómo puedes hacer esto? Solamente cuando piensas en Cristo. Y vamos a ver el siguiente punto. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, ¿qué significa? Esto está muy difícil. Y miren, por favor, que esta es una obediencia basada en el amor de Cristo. No sé si se han dado cuenta, pero muchos de los niños empiezan a decir, ¿pero por qué? Mi hija chiquita de 3 años ahora está diciendo todo, ¿why? ¿Por qué? Y es interesante que si tú te ves los versículos del 1 al 4, tú te das cuenta de que Pablo escribe estas palabras y dice el por qué para los hijos, pero no dice el por qué para los papás. Es como que él sabía que como hijos muchas veces queremos ser estos medios abogados científicos que necesitamos saber por qué tengo que hacer esto. Y Dios en su misericordia nos va a decir el por qué. Y te va a decir aquí claramente, pero ¿cómo puedes hacerlo y por qué tienes que hacerlo? Y lo primero es el cómo. Entonces, es una obediencia basada en el amor de Cristo. Por favor, continuemos con nuestros ojos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Hay personas que sugieren que uno solo debe obedecer a sus papás que están en el Señor, en el sentido de que son padres creyentes, pero eso no tiene que ver con esto, porque una vez más vemos paralelismo y una vez más la idea es de que las esposas se someten por Cristo, los esposos aman por Cristo y los hijos ahora en el Señor pueden obedecer a sus padres. Esto es muy importante porque, y esto es lo más crucial del versículo, si te acuerdas de algo, es que el punto es que estos hijos necesitan obedecer a sus padres en el Señor. Dios no está interesado meramente en tener hijos educados, meramente en que tú tengas hijos que obedecen, pero que sigan creciendo como fariseos, en los cuales que por afuera se ven muy bien, pero por adentro no hay ningún cambio. El día de hoy, si tú también eres profesor, este es un punto muy importante para ti, especialmente para aquellos que trabajan en un contexto cristiano. Es más fácil como profesor, te digo, que tengas niños educados en tu clase, pero pueden ser totalmente fariseos, en los cuales su corazón no ha interactuado con el Evangelio. El punto aquí es que esta obediencia que estamos hablando no está anclada en ser buenos hijos o para ser buenos papás, no tener buenos hijos, pero en que solo Cristo puede realmente definir qué es eso. Es el estar en Él. Es una cosa, amados, el obedecer cuando toca obedecer, pero hay una gran diferencia en obedecer desde el corazón. Y nosotros no podemos llegar al corazón. Tú puedes decirle a tu hijo, obedéceme porque si no hay consecuencias, o si me obedeces te vas a ganar este premio, obedece, y tú puedes moldear y modificar un montón de maneras para que en algún momento tu hijo pueda obedecer, pero lo que no puedes hacer es llegar al corazón, para que ese corazón, desde el corazón mismo, desde la adoración de ese corazón, pueda decir, yo obedezco porque es lo correcto. Y ese es el trabajo solamente de Cristo. Noten por favor que el texto dice que es obedecer en el Señor. Obedecer en Cristo. Una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, padres, profesores, si estás aquí también, es enseñar a nuestros hijos que la obediencia necesita ser un acto en el cual Cristo necesita estar involucrado. Nos cuesta obedecer, amén. Nos cuesta obedecer y es parte de nuestra rebelión. La palabra de Dios dice que tenemos corazones que no quieren seguirle a Dios, no nos gusta obedecer. Y la única manera que puede un corazón que no le gusta obedecer gozosamente obedecer es cuando Cristo es parte de esa ecuación. Hace unas semanas, amados, fue uno de los momentos más hermosos como papá joven, en el cual mi esposa fielmente ha estado tratándole de enseñar a mi hija que la obediencia necesita saber de Cristo y necesita salir de un corazón que Cristo ha transformado. Y el otro día mi chiquita se metió en problemas y en la oración después oró y dijo, yo estoy orando para que Cristo me dé un nuevo corazón. Porque si no me da un nuevo corazón, es hard to obey. Es difícil obedecer.
Yo le agradezco al Señor y oro de que el Señor le salve a mi hija, salve a los guaguas que están aquí, pero recordemos, amados, que no estamos solamente cambiando su comportamiento, pero pidiendo que Dios cambie ese corazón, porque un corazón cambiado es un corazón que quiere obedecerle al Señor. Mucho cuidado, amados. El cristianismo es conocido nada más por poner un poquito de maquillaje afuera de tumbas. Y hay muchos niños jóvenes que crecen en las iglesias y tú les ves, dicen qué lindo joven, pero dentro de ellos nunca ha habido un cambio de corazón. Y eso es trágico. Es por eso que el texto claramente dice: oh hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Querido guagua, si tú estás aquí, mi hijo, escucha porfa. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Te has dado cuenta algún rato de que es difícil obedecer? Hay ratos, ¿no es cierto?, que tus papis te piden que hagas algo y es difícil obedecer. Y tú lo haces porque quizás porque les amas, porque tienes miedo de una consecuencia. ¿Te gustaría que en algún momento ya no haya eso? Sino que tú digas, no, ya hay un deseo más grande de obedecer. Eso solo va a pasar, mi amigo, chiquito, grande, mediano, lo que sea. En el momento en el cual tú le digas: Dios, cambia mi corazón. Yo soy un pecador, confío en ti. Y Él puede cambiar tu corazón. Y Él va a cambiar tu corazón. Y yo oro, mis amados, que en las clases de la Fuentecita, que aquí arriba estemos constantemente glorificándole a Cristo y ese precioso evangelio que no solamente nos hace moralistas, pero que cambia corazones, que cambia vidas, que cambia lo más profundo que no podemos cambiar. Entonces este versículo nos da la oportunidad, papás, de hablar del evangelio con nuestros hijos. A veces nos frustramos, si no te obedece te frustras y es como que, pero ¿por qué no obedeces? En vez de ver esas como oportunidades que Dios te está dando para ministrar el corazón de tu hijo que necesita el evangelio. Hijos, este versículo es muy importante, porque eso significa que tu motivación de obedecerles a tus papás es primordialmente Cristo. Pero no puedes agradarle a Cristo si no le conoces a Cristo. Y quizás algunos de ustedes dicen, pero ¿por qué estás hablando de esa manera? Niños entienden eso. Tenemos que quitarnos de esa perspectiva que tenemos ahora. Los niños van a la escuela desde, qué sé yo, desde las 7 de la mañana hasta la 1 y les dan matemáticas, geografía, todo tipo de cosas. Pero cuando les hablamos de cosas de Dios, no pueden entender. Está mal. Tenemos que enseñarles la palabra bíblicamente. Además de esto significa que la motivación de esos hijos es glorificarle al Señor. Pero eso también significa algo, amados, es que los hijos deben obedecer a menos que los padres les pidan pecar o hacer algo equivocado. Si tu papá te pide que mientas, si tu papá te pide que engañes, hacer trampa, hacer cualquier cosa que es pecaminosa, tú tienes que pensar en Cristo primero. Y aquí quiero empujar un poquito. No, dile que no estoy, dile que no estoy. No, es que yo sé que eso dice que no tenemos que hacer, pero no importa. Papás, es un llamado a nosotros también. Es un llamado a nosotros también. Ahora, Dios es tan bueno que no solo nos dice el qué es que tenemos que hacer para ser obedientes, cuándo hacerlo, con quién hacerlo y cómo hacerlo, pero también nos dice el por qué. ¿Por qué tenemos que ser obedientes? Mantengámonos en el texto, por favor. Capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo. La obediencia que le agrada al Señor es una que recuerda que es apropiado obedecer. Yo recuerdo tan claramente, hasta recuerdo dónde estaba una vez que no obedecí. Y me acuerdo que dije a mi papá: esto es tan injusto. Y la palabra de Dios dice: no, es realmente totalmente justo. La palabra de Dios habla claramente que es lo opuesto. Es más, es por eso que el libro de sabiduría, el libro de proverbios, se dan cuenta que realmente son las palabras de unos padres diciéndole a su hijo: de esta manera camina. Y por eso dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Por qué? Porque es la manera justa, es la manera apropiada, es lo que Dios quería que pase. Proverbios 23, versículo 22, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. La palabra aquí justo es la palabra que tiene que notar como cuando algo es totalmente normal. Es lo correcto, es lo apropiado, es lo agradable. Es por eso que Colosenses 3:20 dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Es agradable obedecer. Entonces inclusive cuando no tenemos ganas de obedecer, ese evangelio te puede cambiar de decir: obedezco porque le agrada a mi Dios y estoy buscando agradarle a Él. Todo lo que manda Dios es justo.
Los hijos obedecen porque eso es lo correcto. Y algo importante aquí, amados, es de que en nuestro contexto muchas veces estamos pensando ahorita con las cosas sociales y lo que está pasando, ¿cuál es mi rol? Y un teólogo lo puso de esta manera: el hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, con sumisión obediente a ellos, como los agentes del Señor colocados sobre él, y debe obedecer a sus padres como si obedeciera al Señor mismo. Y lo que es increíble aquí es que lo que estás enseñando es que tus hijos se dan cuenta de que tú también eres un pecador, y también te da la oportunidad para mostrarles lo que es el arrepentimiento. Hay muchos papás que piensan que nunca se pueden equivocar porque ¿qué va a pasar con mis hijos? Pero tus hijos necesitan verte a ti como una persona que vive. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. El único estrés aquí es Jesucristo. No eres tú, papá, no eres tú, mamá. Y quizás dices, ¿cómo vas a decir eso? Eso te libera. Porque todos salimos corriendo a la cruz de nuestro Señor. Y al final Él es nuestra motivación. Además de eso, por favor, continuemos, versículo 2 y 3, el sexto punto es que es una obediencia que honra. Dense cuenta lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Notemos, por favor, que mientras la obediencia es una acción, el honrar es una actitud. Dios está cambiando de acciones a actitudes. Ambos son importantes. Hay personas que se enfocan muchísimo en la acción. Tienes que obedecer, es importante obedecer, pero la actitud es de igual manera importante. Ambas van juntas en la real salvación. Y como dijimos, Dios no está interesado meramente en cumplimiento externo, en hacer pequeños fariseos o fariseos más grandes que se ven muy bien por afuera, pero que dentro no hay esa actitud, pero quiere cambio en el corazón. Y aquí Pablo está diciendo, como ven ahí, dice que es el primer mandamiento con promesa, y a lo que se refiere es que Pablo aquí va a hablar de uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso es en Éxodo capítulo 20, versículo 12, o también puedes encontrarlo en Deuteronomio 5:16. Y algo que aquí es clave, y démonos cuenta por favor, es que tenemos que notar que pese a que la familia es algo tan, pero tan importante, ¿verdad? Dios habla de la familia muchas veces, pero en los 10 mandamientos, este es el único mandamiento que le da específicamente a la familia. ¿Por qué? El punto es que es el único principio que asegura la realización de esa familia y la paz en esa familia. Y esto es verdad, porque como dijimos hace un ratito, obedece, no, obedece, no, obedece, no. El papá se enoja o le dice: ahora sí te quito el esto, te quito el otro, ahora sí obedezco. Obedezco cuando ya se enoja la persona, ¿no es cierto? Eso no es lo que está diciendo aquí. Para algunos de ustedes quizás es un poco distinto y tuviste padres que eran de carácter fuerte y el rato menos pensado te tocaba obedecer. Pero el rato que obedeces de buena manera. Mientras vas obedeciendo te vas, es que lo que me hizo, ¿no es cierto? Y si es que alguien te pregunta, te quejas de tus papás. Es que él ve lo que me hizo hacer. Obedeces pero quejándote con mala gana, tratando de justificar por qué no obedeciste. Y otra vez más, terminaste obedeciendo técnicamente, pero la palabra de Dios no está solamente buscando que obedezcas. Para tus alumnos, querido profesor, ¿estás buscando solamente que obedezcan? ¿O que busquen algo más profundo? Aquí dice que tiene que honrar. Entonces no solo obedeces, pero lo haces honrando. Esta palabra para honrar es el mostrar respeto, el contar algo como valioso, el valorar, el admirar algo. El decir: yo obedezco y admiro y valoro por qué. Y obviamente este es un proceso. Ahora noten por favor que este obedecer ocurre en el contexto de una persona viviendo con sus padres. ¿Por qué? Por favor miren en sus Biblias, capítulo 5, versículo 31. ¿Qué dice? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Y lo que habíamos hablado cuando estudiamos ese pasaje es que una vez que esta familia se une, ahora ellos cambian su autoridad. Ellos entre ellos tienen que hacer decisiones. Entonces ahora la obediencia a los papás no es lo principal, pero la obediencia mientras ellos caminan sus roles en luz del Señor. Ahora, si es que son una pareja sabia, van a pedir
apoyo y ayuda, pero se dan cuenta de que ya no tienen que obedecer lo que los papás les dicen, sino ellos tienen que hacer sus propias decisiones. Pero se dan cuenta lo importante es que si tú vives bajo el techo de tus papás, tú tienes que obedecer y honrar a tus papás. Si tú ya saliste de ese techo, el llamado a honrar se mantiene ahí. ¿Y se dan cuenta cómo eso se vuelve en un balance? Porque hay personas que dicen, ok, entonces ahora ya me casé, no quiero nada que ver con mis papás. No, tienes que honrarles. Y de la misma manera, papás, ellos te están honrando, pero tú entiendes que ahora ellos ya no te tienen que obedecer a ti. Y esa es una gran pelea muchas veces para nuevos matrimonios, en los cuales están haciendo esa transición. Hace una semana yo tenía que obedecerles a mis papás porque vivía con ellos. Ahora ya estoy con mi esposo, con mi esposa, y ahora aquí tenemos que hacer las decisiones y hay una lucha. Pero ahora esto nos da herramientas bíblicas para caminar esto de mejor manera, ¿verdad? Ahora tienes que pensar, no tengo que honrar a mis papás, pero esa obediencia se va a ver distinta porque ahora hacemos decisiones entre pareja, como nosotros. Y el día de hoy, si tú eres un esposo, esta es parte de tu rol de liderar a la familia. Tú tienes que mostrar claramente que tú vas y buscas quizás apoyo en la multitud de consejeros. Hay sabiduría y muchos de esos consejeros quizás son tus papás, son los papás de tu esposa, son los papás de otras personas y tú tomas ese consejo, pero al final tú dices, yo hago esas decisiones aquí y lideras de esa manera, amado. Entonces una vez más, esta independencia no significa que dejas de honrar y tienes que dejarles de honrar, pero ¿qué significa honrar? Y esto hablamos ahora quizás para las personas que ya están fuera de la casa y también dentro de la casa, pero ¿cómo les honras? Una manera es cómo te refieres a ellos, de qué manera hablas de ellos. Honras con tus palabras. No hay ningún papá perfecto, no hay ninguna mamá perfecta y la palabra de Dios te llama a que los honres. Entonces, ¿cómo tú te refieres de ellos cuando no están ellos al lado tuyo? Aquí es y esto no es, no es Biblia, pero ten cuidado en este sentido, pero desde hace algún tiempo está de moda decirles a los papás viejos, ¿no es cierto? Es que mis viejos. Si tú no les puedes decir eso de cara a ellos, seguramente es porque tú ves que no es la mejor manera de referirte a ellos. A veces yo sé de hermanos que les dicen, es que mis viejitos, y lo hacen con amor, pero tú también ten cuidado de eso. Estaba hablando con alguien, le digo, ¿por qué les dices de esa manera? Y la manera como lo estaban diciendo era porque no se ve tan lindo cuando digo es que mis papis delante de mis panas. Entonces es una manera de protegerte, pero no de honrar a tus papás. Ahora hablamos realmente si tus papás están viejitos, es cuidarles. Es muy interesante que Dios llama a la iglesia a cuidar a las viudas, ¿no es cierto? En la Biblia habla claramente que la iglesia tiene que cuidar a los huérfanos y a las viudas, pero hace un caso claro que la iglesia no es quien debe correr a ayudar a una viuda si esta viuda tiene a sus hijos y a sus nietos. 1 Timoteo 5, 3 al 4 dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Parte de una exhortación muy fuerte que Jesucristo hizo a los líderes religiosos del tiempo en Marcos capítulo 7 versículos 9 al 13 era exactamente eso, de que ellos no estaban diciendo que había que cuidar, o ellos no querían cuidar de sus padres ya viejitos. ¿Qué hizo Jesús al final en la cruz? ¿Recuerdan? En Juan 19 versículos 26 y 27 encuentras que Jesús en la cruz, en esa terrible aflicción, en la crucifixión, Él toma tiempo para asegurarse de que a su mamá le iban a cuidar. Y le dice, Juan, María, María, Juan, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta qué intencional que es Jesús inclusive en ese momento? Porque hay veces que nosotros vamos a decir, no, es que estoy muy ocupado, es que no puedo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otros ejemplos de cómo honrar a tus padres es no solamente proveer, y tenemos que tener cuidado porque tú puedes proveer mucho dinero, pero no proveer afecto y amor. Entonces a veces el proveer va a ser un poco difícil, pero con amor. El honrarles significa que tú les llamas en días especiales, que tú celebras días especiales, inclusive en días no especiales les llamas, les escribes, estás pendiente de ellos. Eso trae, en nuestro mundo es tan ocupado, amados. ¿Tienes tiempo para vivir la Biblia? ¿Tienes tiempo para llamarles a tus papás, para aquellos de nosotros que vivimos lejos de nuestros papás? ¿Tienes tiempo de escribirles? De decirles, hey, papá, te amo. Le agradezco a Dios por tu vida. No, es que tú no, Dios nos está diciendo, y honrales solamente si son cristianos. Tú buscas algo para honrarles. Seamos intencionales, amados.
Aquí antes de seguir al último punto, que la obediencia y honra también da bendición, quería hacer un comentario. Quizás tú estás aquí y dices, bueno, yo sí entiendo que esto tengo que hacer con mis papás, pero como papá joven quiero animarte en algo. Tú, amigo mío, tienes la oportunidad de ayudar en este llamado con mis hijos y los hijos de muchos de nosotros aquí. No sé si ha pasado que tú tienes un tío, una tía, un amigo, que los papás están tratando de disciplinarle, de ayudarle que obedezca, y viene el abuelito, la abuelita, el tío, el tía, los amigos. No pasa nada, mijito. Y toda la mamá está. Todo el trabajo de tratar de ayudar, ¿no es cierto? Algunos de ustedes están como que exactamente. Amados, tienes una oportunidad aquí y eso es que se llama el cuerpo de Cristo. Somos una familia de fe. Entonces eso significa, y le agradezco al Señor porque esto me pasó hace 3 semanas específicamente, que mi hija obviamente es una hermosa y el rato menos pensado también dijo, en este momento yo ya no quiero hacer lo que tú quieres que haga. Y armó un relajazo abajo. Algunos de ustedes saben porque se hicieron los locos, nomás pasaron así nomás. Pero hubo un hermano en especial que mi hija tiene una muy buena relación y mi hija le quedó viendo como que, sálvame de mi papá. Y yo dije, ¿qué va a pasar? Y yo le dije, ñaño, sube nomás. Y me quedó viendo y me quedó viendo y fue lindo porque me quedó viendo los ojos y me dijo, yo entiendo, este es mi lugar donde yo necesito ayudarles a ustedes como papás. Y se fue. Y la Willow le quedó viendo como que me acabas de fallar. Pero yo le agradezco al Señor porque para eso somos familia. Somos del apoyar. ¿Cómo tú estás apoyando en ese sentido? ¿Cómo tú, recordemos esto muy importante, esto vamos a hablar la próxima semana más, pero los profes de la Fuentecita no están aquí para hacer esta labor. Ellos están aquí para apoyarte mientras tú haces esa labor. Entonces cuando un profe de la Fuentecita viene y te cuenta algo de tu hijo, tu actitud y mi actitud no debe ser la de mi hijo, nunca haría eso. Sino decir, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, punto número 7, la obediencia que le agrada al Señor en final es la obediencia que honra, la obediencia y la honra que traen bendición. En el contexto donde fue escrito, esto es importante recordar, quizás lamentablemente, inclusive el día de hoy, muchas veces se pasaba la mano cuando se traía algún tipo, si había un niño indisciplinado, se lo trataba con violencia. Entonces, de cierta manera, de manera literal, lo que está diciendo aquí es que también si un niño obedece, en cierta manera, se mantiene a salvo. Y tú ves esto en muchos casos de abuso, en el cual el niño aprende de que si es que yo obedezco y si es que yo ayudo, y oremos de que eso nunca pase, pero en cierta manera eso le ayuda. Entonces, ese es parte de un contexto de esto también. Pero al mismo tiempo, lo más importante aquí es que en el llamado que tenemos de anda con cuidado para que te vaya bien, dice el texto, esta bendición se refiere a que de manera práctica, esta manera de vivir, esta manera en la cual un hijo desea someterse y esos papás están buscando disciplinar y animar, y vamos a hablar de eso la próxima semana, eso provee estabilidad y disciplina necesaria para que esa familia crezca y para que la sociedad funcione, para que le vaya bien. Un teólogo lo pone de esta manera: aunque sus bendiciones no siempre tengan que ser tangibles, una familia donde los hijos y los padres viven en amor y sumisión mutuos gozará de armonía y satisfacción abundantes de parte de Dios que otras familias jamás pueden conocer. Un niño que crece con esa base de obediencia y respeto son esos niños que esa obediencia y respeto se convierten después en pilares que le ayudan a involucrarse en muchas cosas en la vida. Tú ves que esa obediencia y respeto va a ser parte de cómo va a tratar con sus amigos, con su futura pareja, con sus amistades, con lugares de trabajo y con la sociedad en general. Una persona dice lo mismo y me encantó lo que dice, es obvio que todas las relaciones humanas se dan a partir de las relaciones entre padres e hijos. Los hijos que respetan y obedecen a sus padres construirán una sociedad ordenada, armoniosa y productiva. Una generación de hijos indisciplinados, escuchen por favor, y desobedientes producirá una sociedad encaminada al caos y la destrucción. En esta semana estaba yo leyendo unos artículos de lo que está pasando alrededor del mundo, porque ves que alrededor del mundo hay lugares donde pasa lo que pasó con nosotros de manera pequeña realmente. Y un sociólogo estaba diciendo que mucho de lo que tú ves es que en esas sociedades donde se enseñó a los niños de que sabes que tú no tienes ningún tipo de responsabilidad, solo tienes derechos y puedes, si alguien hace algo que no te gusta, tú te quejas como quieras, crecen a ser adultos que después hacen lo que vemos. ¡Qué fuerte! Ahora,
Niños, gracias por su atención. Quería dar unas 2 palabras para los padres antes de irnos. La palabra de Dios dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Vivimos en un tiempo donde los papás escuchamos que no estamos buscando ser necesariamente justos, pero necesitamos ser innovadores. Necesitamos familias modernas, familias chéveres, familias cool. Y no está mal cuestionar siempre y cuando tengamos claro que nuestra ancla es la palabra. Entonces tú lo que estás viendo ahora en nuestra sociedad es que por un tiempo se abusaba la obediencia, ¿no es cierto? La letra con sangre entra. Entonces, cuidado. Y ahora lo que estamos diciendo es que en reacción a esto es como que no. Cuidado le vayas a decir a tu hijo que obedezca. Le vas a bajar la autoestima. Cuidadito le topes, cualquier cosa, no le topes, sino con cualquier cosa, cuidadito. Y vamos del un extremo al otro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sé bíblico, está en el medio. Y ahorita en tu manera de ser amigo de una pareja, o quizás tú tienes hijos, estás en esa batalla en la cual, ¿dónde vas a caer? Y la respuesta es en lo que dice la Biblia. Las palabras aquí nos están mostrando claramente que dice, el Señor dice que esto es justo, esto es apropiado. Y el mundo te va a decir, no, es que nosotros somos familia moderna. Aquí nadie obedece a nadie, aquí todos somos panas. ¿No es cierto? ¿Lo han escuchado? No, es que aquí no, es que aquí no. Y tú ves relaciones entre papás y hijos donde el hijo manda a veces, el papá manda a veces, la mamá manda a veces, el otro hijo manda a veces. Y es así, dicen, no, es que sí nos mandamos. Y creo que como cristianos tenemos que tener cuidado porque dices, bueno, pero parece que funciona. Y el problema, amigos, es que Dios dijo claramente, yo tengo un plan. Ahora, la relación bíblica de padres e hijos obviamente tiene componentes de confianza, de amor, de amistad. No estoy diciendo que eso está mal. Debe haber eso, totalmente. Pero esa relación es clara en la cual cuáles son los papás y cuáles son los hijos. Y que los hijos están llamados por Dios, para Dios y por los propósitos de Dios, ¿a qué? A obedecer a los padres. Eso no es negociable, la palabra de Dios lo dice. Y otra vez más, no estamos cuidándonos de ambos extremos. Debe haber amor, debe haber amistad, pero debe haber también ese apoyo en el cual estamos mostrando a los hijos, esto es lo que te va a ayudar en el futuro. Pensando en la sociedad. Tu rol, papá, es ayudar a tus hijos a que aprendan esa obediencia. Y eso es duro. Y digo papás primero porque papá, tú eres el que lideras en esa familia. Hace unas semanas, y vamos a hablar de esto la próxima semana, a veces mientras estábamos hablando de la sumisión y del liderazgo en la familia, personas estaban diciendo que entonces el papá tiene que ir y trabajar y la mamá tiene que totalmente ser la que disciplina a los hijos. No necesariamente. El papá está liderando en eso y tienen que caminar de alguna manera que le agrada al Señor. Y recordar, hermanos, que este trabajo va a ser duro. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Pablo, cuando habla en los Corintios, dice, yo antes pensaba como niño. Entonces está diciendo que los niños necesitan ayudarles a que obedezcan. Tú eres, mi amigo, el mayordomo de la vida de los hijos. Mi hermana, ustedes tienen una mayordomía de los hijos que el Señor les ha dado. Que amados, que el Señor nos ayude a instruirles en la verdad. Muchas veces estamos tan enfocados en que tengan cosas físicas y materiales y no hay nada malo en pensar en esas cosas, pero al final si es que tú no lo que les has dado es el evangelio, cosas más grandes que las cosas que se van en un instante. Qué peligroso. Y no solamente por este enfoque social, pero por su alma. Tenemos niños que están creciendo en este lado, escuchando durante toda la vida, desde los 0 años hasta los 18 años, que son unos reyes. Papá y mamá se arrodillan delante de mi altar cuando yo quiero. Nadie me dice no a mí. Yo obedecer alguna cosa, yo soy un Dios con D pequeña. Y el momento que escuchan el evangelio de un Dios que dice no, yo soy Dios. ¿Cómo? Entonces date cuenta cómo inclusive cuando no ayudamos a nuestros hijos a aprender la obediencia bíblica, la salvación es del Señor. Pero estamos poniendo trabas para que nuestros hijos escuchen el evangelio de un Dios que dice, todos se someterán a mí, cada rodilla se doblará ante mí. Dicen, nadie, yo nunca doblo la rodilla a nadie, porque mis papás me dijeron que yo no doble la rodilla delante de nadie. La palabra de Dios muestra algo muy distinto. Una identidad basada en Cristo que pese a que éramos enemigos de Él, ahora somos amigos, somos hermanos. Hemos sido adoptados a la familia de Dios y nos sentaremos en esa mesa. Y una vez más, el evangelio es
el que te llama a ti como hijo el día de hoy, seas chiquito, seas mediano, seas más grande, a enfocarte en Él, a enfocarte en Él. Ahora, mientras nosotros celebramos semana a semana la Santa Cena, es una oportunidad siempre de recordar lo que Cristo ha hecho. Entonces, de una manera súper práctica, quería decir antes de pasar, tómate un tiempo en este momento en pensar en qué maneras puedes honrar a tus padres. ¿En qué maneras puedes el día de hoy obedecer a tus padres? Quizás hay personas en este momento que después de escuchar la palabra te das cuenta de que tú no les has obedecido a tus papás, que tú no le estás honrando a tus papás, y quizás lo que la palabra de Dios te está llamando es que te arrepientas. Delante de papá cristiano o de papá impío, de que tú vayas donde ellos y les digas: papá, mamá, yo no he estado viviendo de acuerdo a esto y te pido que me perdones. Y que el Señor restaure esas relaciones. Papá y mamá, al mismo tiempo, si tú sientes que no has estado ayudando a tus hijos a que aprendan a obedecer, hay gracia también para ti. Vamos a hablar de esto la próxima semana. Pero pídele perdón al Señor y empieza desde hoy. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en tu preciosa palabra, y te quiero pedir de que en este momento, mientras vamos ahora a el tiempo de la Santa Cena, de que tú nos ayudes a pensar, a explorar en nuestros corazones cómo estamos en esta área. Padre, que no lleguemos a la cena del Señor indignamente. Padre, gracias porque tú nos llamas y tú nos has dado la oportunidad de pedirte perdón y arrepentirnos y venir a la mesa, Padre. Al mismo tiempo hay personas aquí que no te conocen, y tu palabra dice claramente que su necesidad no es pasar a esta Santa Cena como una obra, como algo de que ellos dicen: yo soy espiritual y paso adelante. Pero que lo más importante es que ellos piensen si en realidad han sometido su corazón a ti, Padre. Padre, el día de hoy te quiero pedir de que tú traigas a los que tú ya has llamado, Padre. Y Padre, te pedimos por este tiempo, ayúdame a mí como papá. Te pido por la salvación de mis hijos, te pido por la salvación de los hijos de mis queridos amigos y hermanos aquí en La Fuente, Padre. Ayúdanos como papás a poder ser una herramienta en tus manos para que nuestros hijos puedan entender esa obediencia que lleva, Padre, a darnos cuenta de que al final somos tuyos. Y Padre, te pido por eso. Gracias por los niños que están aquí el día de hoy. Qué chévere verles aquí. Gracias por sus vidas. Gracias por el privilegio de poder hablar con ellos el día de hoy. Gracias porque ellos han sido educaditos, han puesto atención. Gracias, Padre, por sus vidas. Y Padre, una vez más te agradezco también por aquellos jóvenes y no tan jóvenes adultos que están ayudando en las fuentecitas, Padre, siendo una herramienta tan linda para nosotros como papás mientras tratamos de instruir a nuestros hijos en el Señor, Padre. Y Padre, ahora encomendamos este tiempo a ti mientras pensamos de manera personal cómo este mensaje afecta nuestros corazones. Ayúdanos a no ser solamente oidores, pero hacedores de la palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.